CPA, miembro del Colegio Internacional de Trastornos del Espectro Obsesivo Compulsivo y del Consorcio Brasileño de Investigación sobre el Trastornos del Espectro Obsesivo Compulsivo, coordinador de la Red Gaucha de Investigación en Trastornos del Espectro Obsesivo Compulsivo y miembro de la Red Latino. Además es investigador y psiquiatra, y nos va a hablar primero sobre los rituales mentales y posteriormente sobre los fenómenos sensoriales en el TOC. Un fuerte aplauso para el doctor Igor, por favor. Gracias, Álvaro. Gracias, Marcos Ochoa, por poder estar acá. Gracias a Eric y Jim. Thank you very much for your initiative to join all these people to study OCD. Gracias también a Carolina Cape, que coordena el Grupo Brasil. Bueno, yo voy a presentar en español, pero portuñol o españoles, no sé lo bien, pero el material está en inglés. It's in English. I will read in English, translate into Portuguese, and try to speak in Spanish. So, take it easy. Vamos. Bueno, voy a presentar primero los resultados de un banco de datos muy grande que tenemos en Brasil, del Consorcio Brasileño de Pesquisa en TOC. Acá están algunos de los autores. Eurípides Miguel es lo number one, Big Mac, number one en Brasil. Oportunizó a nosotros para que estudiásemos TOC, así como Eric está haciendo con nosotros en Latinoamérica. Voy a presentar entonces los resultados sobre rituales mentales en pacientes con TOC, un estudio exploratorio con 1000 pacientes aproximadamente. Bueno, ¿qué es ritual mental? Vamos a contextualizar los objetivos de este trabajo que está allá en el banner, los métodos y algunos resultados y discusión. El trabajo está prácticamente aceito en la revista Clinical Psychology. No me recuerdo todo el nombre de la revista. Clinical Psychology and Psychotherapy, I think so. Bueno, cuando anda es bueno. Cuando no andas, no es tan bueno. Conclusiones. Bueno, la definición, vamos a ver. ¿Qué es un ritual mental? Bueno, en el núcleo psicopatológico del TOC tenemos obsesiones, compulsiones y probablemente tenemos otros fenómenos que suelen hacer parte del núcleo psicopatológico, como los fenómenos sensoriales, como el comportamiento evitativo y como los rituales mentales. Bueno, ritual mental es un acto mental, es cognitivo, no es conductual, no es un comportamiento motor, es algo que hago en la mente principalmente para que no sienta miedo o ansiedad diante de un pensamiento obsesivo. O sea, él previene la ocurrencia de la consecuencia de la obsesión. Tengo la obsesión, hago un pensamiento para oponerse a la obsesión. Es como una compulsión, pero es una compulsión mental. No hay un acto motor, no hay señales motores de que conduzco algo en mi mente. Bueno, entonces tenemos las compulsiones que suelen ser comportamientos repetitivos. Cualquier tipo de comportamiento de motor suele ser una compulsión. Y tenemos los rituales mentales. Bueno, hay diferencias entre los comportamientos repetitivos, las compulsiones propiamente ditas y los rituales mentales. Pienso que por propósitos terapéuticos sí, hay diferencias que merecen ser estudiadas para que tenemos técnicas específicas para el tratamiento. De acuerdo con el DSM-4, recientemente el DSM
5, los rituales, los pacientes con TOC que tienen rituales mentales, parece que responden menos. El tratamiento no es tan eficaz cuando hay rituales mentales, porque los tratamientos conductuales principalmente miran, tienen como objetivo principal las compulsiones, no solamente los rituales mentales. Aproximadamente 60% de los pacientes con TOC tienen algún tipo de ritual mental. Están en general asociados a casos más graves de TOC. Y antiguamente eran llamados como pacientes con, tal vez con TOC, con puras obsesiones. No había compulsiones porque no se veía la compulsión. Se acreditaba que el paciente tenía solo obsesiones, pero él tiene una compulsión mental que es ritual mental. Entonces, los objetivos de este trabajo es, 1, estudiar la prevalencia o confirmar la prevalencia de los rituales mentales en pacientes con TOC y explorar aspectos psicopatológicos asociados con el posible ritual mental. Nuestras hipótesis son que estaría asociado al género masculino, a lo inicio más tardío del TOC, a síntomas con un contenido agresivo, violento, con síntomas asociados a sexuales, religión y aspectos morales, a más alta gravedad de TOC, a tal vez mayores índices, tasas de suicidalidad, severidad, gravedad de síntomas depresivos, ansiosos, y a más alta prevalencia de fenómenos sensoriales, probablemente a insight pobre, y también a diagnóstico de depresión como un trastorno. Bueno, ¿qué hicimos? Este es un estudio de caso control, donde los dice que utilizamos el banco de datos, el dataset del Consorcio Brasileño de TOC, donde obtuvimos 579 pacientes con algún ritual mental versus 447 pacientes ninguno ritual mental. Bueno, acá todos los instrumentos que utilizamos, entrevistas estructuradas, white box, die box, de donde obtuvimos los síntomas sobre los rituales mentales, USP, SPS para los fenómenos sensoriales, Beck de depresión, Beck de ansiedad y la Brown Assessment Belief Scale para valorar el insight. La metodología más completa está publicada en la Revista Brasileña de Psiquiatría. Acá. Bueno, lo más importante que son los resultados. La prevalencia actual con rituales mentales actuales, presentes hoy, en torno del 52%, cerca de que ha sido descrito en DSM, que era cerca de 60%. Pero 3% de los pacientes han tenido en el pasado, pero no tienen ahora. El lifetime prevalence, prevalencia a lo largo de la vida, en torno del 55%, muy cerca de lo que ha descrito en el DSM. Acá podemos ver que las dimensiones que más tienen rituales mentales son las dimensiones, especialmente aquellas que tienen contenidos, como dice la profesora María Conceição, contenidos prohibidos o tabús. Son aquellas que envuelven contenido de agresión, de violencia, contenido catastrófico o contenido sexual, moral, religioso. Como son prohibidos moralmente o socialmente de se pensar en actos agresivos o actos sexuales impropios, pienso que los pacientes entonces logran rituales mentales. La edad de inicio de los rituales mentales está en torno de 20 años y
normalmente son más precoces, comienzan más precocemente en los pacientes que tienen la dimensión de simetría y de organización. Y más tarde en pacientes que tienen la dimensión o el contenido de síntomas obsesivos de contaminación y limpieza. Desde el comienzo del ritual mental hasta la pesquisa, la realización de la pesquisa, había como que 14 años de duración de rituales mentales. O sea, cuando un paciente de ese llega para el tratamiento, a más de 10 años que le performa, que le logra rituales mentales. No ha de ser tan fácil tratarlo. Bueno, adelante. Comparamos acá los pacientes entonces que tenían rituales mentales con aquellos que no tenían rituales mentales. No voy a leer todo eso, pero voy a resumir acá. Los pacientes con rituales mentales más difícilmente tenían una pareja, un parcero sexual. Estaba asociado con no ser blanco, de la color blanca, de la etnia caucasiana, y presentaban un estatus económico más bajo, más pobres. Estos son los resultados sociodemográficos. Acá no tenemos los resultados más de las características psicopatológicas intrínsecas del trastorno obsesivo compulsivo. O sea, los rituales mentales estaban realmente asociados a la dimensión de agresión, violencia, la sexual religiosa, a cualquier presentación de cualquier fenómeno sensorial. Está asociado con inicio precoz, que es antes de 10 años de edad, más alta gravedad de síntomas obsesivos, de acuerdo con la Yale-Brown, de acuerdo con la Dimensional Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Y acá presento-les los resultados clínicos, pero que no eran nucleares de la psicopatología de TOC, lo que llamé los factores extrínsecos de la psicopatología del TOC. Asociación de rituales mentales con ideación suicida, actual y pasado, o por toda la vida. Asociación con depresión, con ansiedad social o fobia social, con trauma y con comportamientos de tipo grooming, skin picking, tricotilomanía. Asociados también con más grave, a mayor gravedad de síntomas depresivos y ansiosos. Bueno, cuando nosotros tenemos tantas variables en el estudio, podemos dar tiro y lograr suerte de acertar algo. Entonces, para que podamos ser más conservadores, realizamos una regresión logística, que es un método estadístico que pega todas las otras que fueron positivas, juega en un saco, mexe y lo dice. Esto es realmente lo más importante, el crème de la crème. Bueno, entonces, wow, de todas que fueron inclusas en el paquete de la regresión logística, todas que hablé hasta ahora, las más importantes fueron que rituales mentales están asociados con menor chance de tener fenómeno sensorial. O sea, si tengo fenómeno sensorial, tengo menor chance de tener ritual mental y una mayor chance de tener ideación suicida. Este fue la más importante de los resultados que obtivemos. O sea, si tengo ritual mental, hay una probabilidad de que tengo un circuito cognitivo, probablemente incluyendo el núcleo caudado, más importantemente. Y si tengo un paciente con fenómeno sensorial, tal vez haya una predominancia de algún circuito más sensorio-motor, que incluya, por ejemplo, un putamen en globo pálido. Entonces, hay chance de que los pacientes con rituales mentales tengan menos o perciban menos los fenómenos sensoriales. Y cuando los pacientes tengan un fenómeno sensorial más grave, tal vez perciban menos o logren menos
los rituales mentales. Esta es una de las explicaciones a la discusión. Entonces, los rituales mentales están asociados a los pensamientos tabú, los pensamientos prohibidos, que pueden entonces llevar, y se sabe de la literatura, a mayor ideación suicida. Entonces, los rituales mentales indirectamente pueden estar asociados a la ideación suicida y no directamente. Así como los rituales mentales pueden traer una confusión entre la acción y el pensamiento, lo que es llamado la fusión pensamiento-acción, y esto está asociado con más culpa, con más vergüenza, se dice, vergüenza, y más preconceito, autoestigma. Y eso está entonces asociado a mayor ideación suicida. Son explicaciones para los resultados. Entonces, los rituales mentales están indirectamente asociados a ideación suicida. En conclusión, bueno, es un estudio de caso control. Tenemos acá algunos problemas con el diseño, que es propio de diseño de caso control. Este estudio no fue diseñado específicamente para estudiar rituales mentales. O sea, no tenemos la gravedad de rituales mentales. En conclusión, tenemos siempre que investigar si el paciente tiene un ritual mental y se logra hacer suceso con la terapia, se consigue hacer suceso con la terapia, o si tenemos que empezar una otra técnica específica para los rituales mentales. Podemos cuestionar, profesor Caleb, si hay alguna técnica, any kind of technique for mental ritual specific for that, or yeah, oh, there is. Y él puede nos ayudar después. Bueno, es esto que tenía que hablar sobre los rituales mentales. Ya voy a la próxima. ¿Sí? Bueno. Ok, muchísimas gracias, doctor. Sí, él va a dar 2 ponencias, pero podemos hacer preguntas sobre esta ahora, ¿sí? Quería preguntarte, Igor, si habían valorado el nivel de depresión por Hamilton o por Beck, porque también sí, es diferente. el paciente estar... Por Beck. Porque al estar deprimido, a veces que se confunde las rumiaciones depresivas a modo obsesivo con los rituales mentales. Compactúo con usted. Las escalas, tanto de Beck cuanto de Hamilton, de depresión y de ansiedad, son tanto cuanto hay interfaces entre los constructos. Por ejemplo, la Hamilton es muy más somática, la Beck es muy más cognitiva, pero es imposible separar los síntomas ansiosos y depresivos de las escalas de Beck. Si ponga todos los síntomas, 21 síntomas depresivos, 21 síntomas ansiosos, y un análisis factorial o un análisis de network, de red, no consigue separar los síntomas ansiosos y depresivos. Les van a agruparse. Entonces, pero Beck es más cognitivo, Hamilton es más somático. Cuando nosotros pensamos en hacer ese estudio, se discutió mucho cuál escala iba a ser la mejor, pero como profesor Cordiole, que es un terapeuta conductual cognitivo en Brasil, pesó mucho la escuela de las escalas de Beck, porque hay un constructo cognitivo y para aplicar la terapia cognitivo-conductual parece ser más apropiada do que las escalas de Hamilton. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Professor Caleb, is there any kind of technique for mental rituals, or you have to improve? The speaker is going to ask the audience. So the way that I think about mental rituals, right, is they're a compulsion. And so when you are doing an external exposure, so if I have the mental ritual of I have to count my steps, like that could be a mental ritual, like I have to count my steps.
What you want to do is you want to disrupt the mental ritual while still engaging in the exposure. So what I do a lot of times is I have them do other numbers. Start at 1,000, count backwards by sevens while we take steps out loud. 993, 986, 979. It doesn't repeat, so you have to think about it. And you can't do that and the mental ritual at the same time. But you're still doing the exposure. So they'll still feel the anxiety because they're not doing the counting, right? But that anxiety will still go down because you can't see if they're doing the mental rituals, but if you have them say something out loud, then you can tell what they're thinking, right? You can tell what's going on. And so I have them do a lot of talking and out loud. If they have to say a phrase over and over, right? A certain sentence over and over. All right, well, here's a new phrase I'm going to have you start saying. Okay, thank you. Something like that. Very, very good. Bueno. I think Go ahead, go ahead. in addition to that excellent suggestion, I think what you put up there is exactly spot on. Like, accept it. So the whole idea is I'm sitting there thinking, okay, I could kill someone on impulse. It could happen. Accept it. Yes, I'm a murderer. I'm going to kill everyone I see. Nothing I can do about it right now. So I'm just going to keep going about my day. So that externalization, I think, can be a really helpful piece or helpful exercise in addition to that disrupting piece. Okay. Yeah, great talk, by the way. That was exciting. In your experience with medication for mental rituals, no, not working. It's all variable. I think, I think broadly, we are looking at a very diverse illness and grouping it together to call it OCD. And I suspect there are many subtypes that probably have a different pathogenesis, but it looks like OCD. And so I think that's in one way, part of the research we're all doing here of trying to understand that a little bit better. But yes, variable. Okay. Thank you, Eric. Bien, muchas gracias, Eric, por la respuesta.